¿Qué tal? Buenas noches. Estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia. La voz que escuchan y la que los saluda es la del Gambis, alias el Gabriel. Y como cada noche en un nuevo capítulo de esta temporada, mi gran amigo Oscar El Greñas, que nos va a hablar de qué va a tratar este misterioso, puedo decir, misterioso tema, Oscar. Así es, Gabriel, una noche más, un podcast más aquí en Tercera Frecuencia. Y pues exactamente, un capítulo donde vamos a hablar diferentes temas, pero sobre todo vamos a hablar de aquellas lecturas y de aquellos libros para personas no humanas, para el lado oscuro de esta literatura, y sobre todo no porque sean extraterrestres, sino porque estas personas que se acercan a estos libros y leen estas lecturas no tienen humanidad, están insensibilizados, Gabriel. En el año 1912 encuentran un libro en una biblioteca llamado, o que se llama el libro Voynich, de Wilfrid Voynich. Le ponen así porque él es el que lo encuentra, él es el que lo estudia, realmente no tiene una autoría, realmente no saben de dónde viene. Cuando lo empiezan a analizar de alguna forma, pues se dan cuenta que todo lo que tiene escrito es bastante impresionante. Y van a decir, canijo, ¿por qué es tan impresionante? Porque aparte de todo eso, tiene más de 1 millón de ilustraciones, Oscar. Entre dibujos grandes, dibujos pequeños. Pero esas ilustraciones, Oscar, en lo particular, pues parece que son de, digamos, como que si fuera un libro, a simple vista lo abres y es un libro de herbolaria, que parece que está en otro idioma. Está como seccionado porque tiene también dibujos de mujeres que están, de alguna forma como en un estado de gestación, que están, digamos, embarazadas, y las mujeres esos dibujos parece que los haya hecho un niño pequeño. Pero lo más impresionante aquí, Oscar, es que este libro está escrito en un idioma que aún no han podido descifrar. Suena bastante loco pensar o platicar de un libro que todo lo que está escrito ahí son más de 170,000 caracteres, Oscar, que no tienen nada que ver con ninguno de los alfabetos que existen aquí en el mundo, hablando de idiomas. Muchos lo datan que posiblemente lo escribieron en la época medieval. Muchos lo datan que esas figuras que hay ahí de herbolaria, que es un libro que está totalmente inclinado hacia conocimiento, pues también esotérico, por estas, digamos, estas formas de plantas que son totalmente desconocidas, o que algunos estudiosos dicen que en un tiempo donde fue escrito, ese tipo de plantas eran las medicinales. En ese tiempo también estaba todo esto de la cacería de personas que practicaban el ocultismo, y que lo decodificaron de manera de que no encontraran como esas curas. Si nos estamos inclinando de que es un libro de herbolaria. Aquí la situación, como ya lo repetí hace rato, es que el libro también presenta como que si hubiera como dos fosas, lo voy a decir así, dos fosas, o parecieran como tinas, o no sé. Como piscinas. Sí, como algunas piscinas de esas como de agua termal. Pero aquí la característica es que cada una contiene un color. Y adentro un grupo de mujeres es como totalmente anciana, y en el otro grupo son jóvenes. Entonces aquí lo que parece es que hay, como yo los asocio en los dibujos, que son como bambús, que están conectadas como a estas personas, pues a estas señoras y a estas jóvenes. Entonces los que saben, los que han estudiado, creen que hace como alusión, como que si fuera alguna fuente de rejuvenecimiento para estas chicas, porque en su mayoría son chicas las que salen ahí. De hecho, se ha llegado a pensar que es como un manual para solamente mujeres. Pero más adelante, Oscar,
hay otro tipo de símbolos que parece que si fueran como el zodiaco, que también están digamos, vienen representados como que si fuera una especie de calendario azteca, se puede decir, pero dentro de cada, digamos, de cada división de los círculos, pues se encuentran, digamos, mujeres igual en gestación. Entonces, también ellos creen que ha de ser, tiene al centro como un Capricornio, digamos, de estos. Y ellos creen que más o menos representa como el mes de abril, y cada chica que está ahí, pues está contando como los días de gestación que lleva y cosas. En escritura no se sabe nada de esa situación. Posteriormente hay también formas que asimilan como a la galaxia de Andrómeda. Y a ellos se les hace bastante raro porque, por ejemplo, digamos que sí sabían que existía otra galaxia porque antes en los cielos se veía, pero no la veían, digamos, en posición horizontal, pues no la veían totalmente así de frente. Entonces ya con el tiempo que los telescopios empezaron ya, digamos, a verlas en todo su esplendor, hay algunas fotografías que pareciera que hacen referencia a que es una galaxia. Entonces son como muchas situaciones, Oscar, en las que este manual, no sé si tan decodificado que esté, o si en realidad alguien lo hizo para guardar algo, o otra cosa que suena más extraña y que también ellos creen, que alguien vino de otro tiempo o de otra galaxia y lo olvidó aquí, porque las plantas y todo lo que se habla o todo lo que ellos ven ahí, porque pues no lo pueden interpretar de otra forma, porque tiene bastantes símbolos que no han podido, como lo dije antes, decodificar o saber qué es lo que contienen ya desde hace bastante tiempo. Pues hablan de esta situación en la que ellos han tratado de asimilar, han tratado de buscar al autor. Tampoco hay un autor. Quisieron relacionar con una prueba que le hicieron, quisieron relacionar digamos, como una marca de agua que tenía el libro. La relacionaron con un tal Jacobo, que en aquellos tiempos él era pues una persona como que pues se volvió como un mago, un alquimista bastante inteligente, pero se sabe que engañaba. Entonces, digamos que este libro fue hecho tan minuciosamente que los materiales y los componentes, porque está a colores, Sí. Y está a colores, lo hicieron y valía bastante dinero, y se lo vendió a otra persona. Se lo vendió a otra persona de ese tiempo, lo vendió bastante caro, y ahí se pierde la pista. Entonces siguen indagando hasta el día de hoy de qué es o qué dice ese manuscrito. Han estado pensando, como lo repetí hace rato, que pues posiblemente es un libro de otro tiempo. Ya lo relacionaron con muchas cosas. De hecho, hay un dato bastante interesante que a mí también se me hizo así como medio loco, que más bien eran imágenes, Oscar, de vistas microscópicamente, lo que nosotros relacionamos como, digamos, con flores. Eran flores vistas microscópicamente, pero para el tiempo no había manera de que las dibujaran. Ese libro está bastante entretenido. Está en PDF, lo pueden buscar por si quieren indagar más. Y para que vean también que hay personas que han dicho que ya lo decodificaron, pero pues de todos modos no tiene, ¿cómo se puede decir? No tiene un seguimiento de lo que ellos descifraron y decodificaron. No tiene seguimiento con lo que está plasmado ahí. No les da ninguna información, no nada. Son simplemente letras y garabatos que no tienen consistencia. O sea, no tiene como un sentido, no tiene como una congruencia lo que descodificaron y empezaron a ver, no tiene congruencia con lo que están viendo. Sí, no tiene nada que ver. Y también tomando en cuenta que ellos van más apegados a que es un libro de medicina antigua. Puedo decir antigua, porque antes te curaba las enfermedades. Sí, claro. Bajo tu carta astral. Entonces, tomando en cuenta todos estos símbolos,
que son como que hacen referencia a las estrellas, porque hace referencia más como a las estrellas y constelaciones también, y a los signos y a las cosas que hay aquí. Piensan que es más bien eso, un libro de medicina antigua donde te curaban dependiendo tu signo zodiacal y el día en que naciste. Está medio loco, pues, pero creo que así lo hacían antes, o por lo menos eso es lo que han dicho. Pero es un libro bastante interesante. Digo, la historia y todo lo que conlleva a esta situación de este manuscrito Voynich. No, la verdad, bastante interesante, pero sobre todo eso que dices al final es muy cierto, ya que pues diferentes culturas alrededor del mundo y sobre todo aquí, por ejemplo, en México, pues los mayas, los aztecas, que tenían todo este conocimiento astrológico y curaban también con plantas, y sobre todo el hecho de que en la antigüedad pues teníamos nosotros también un calendario, teníamos las fases lunares, teníamos los solsticios, o sea, todo este tipo de construcciones de pirámides y toda esta situación de chamanismo, por así decirlo, porque también teníamos chamanes que curaban a nuestros antepasados. Pues creo que el conocimiento de la herbolaria y el conocimiento de las estrellas pues nos llevaba a tener libros o a tener escritos o a tener hasta dibujos en paredes que nos daban un significado, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que este manuscrito, como tú lo dices, también creo la teoría de que pues fue alguien que lo olvidó o lo escribió de tal manera para no ser, primero para no ser entendido, porque esto es algo que es un idioma totalmente que no tiene asemeja a ninguna lengua antigua de esa manera. Y fíjate que algo que también impresiona es, ellos dicen cómo lo hicieron y lo tratan como de replicar la forma en que está hecho y escrito, y la escritura de la persona que lo escribió está bastante perfecta. Para hacer los pigmentos, para el tiempo, dicen que ese tipo de pigmentos que tienen los colores que lleva el libro o estas imágenes, pues no eran fácil de hacer, o sea, claro. y tampoco como poner digamos como esos remarcados, ¿no? Esos remarcados que son cuando empiezas con esa técnica que le llaman la de pincel, donde va recorriendo primero suave y ya de regreso lo remarcas fuerte, para que tuviera como esa ilustración realista. De hecho, hay uno de los que parecieran que es una carta astral. Si la pones a girarla a una cierta velocidad, pareciera, güey, que es como que si fuera una caricatura, como que si tuvieran movimientos reales. O sea, claro. Las personas que la han estudiado ya lo han experimentado, pero no solo con eso, con todos los dibujos que hay. Es como que si agarras una hoja y sí, la movieras para que hubiera movimiento. Y tiene movimiento, y sabemos que hay pues algunos dibujos que no es como que pase esa situación. Y claro, si de todos modos alguien lo hizo con esa intención para el tiempo que más o menos está datado por ahí por el 1400 o así, de que lo hicieron, pues sería un efecto visual muy cabrón, ¿no? No, la verdad es que sí, y me recuerda mucho, por ejemplo, pinturas, donde estas obras de arte también, cuando son sometidas a ciertas luces, encuentran algunas como figuras o la pintura sobre otra pintura, que también eso es muy padre, porque por ejemplo una de las más referentes es la pintura del Bosco, donde la sometieron a rayos X. Y cuando ponen los rayos X o hacen el rayos X de la pintura, se dan cuenta que hay otra pintura escondida dentro que tiene totalmente otro significado, y es cuando vienen las teorías, pues en este caso ya conspiranoicas acerca de ciertos reptilianos. Pero está muy padre pues el hecho de que hacían esto, o lo que hacía Leonardo da Vinci, el hacer una pintura pero que girada o viéndola en un espejo o espejeada, generaba otro tipo de imagen. De hecho también se relaciona a Leonardo como uno de sus primeros escritos o dibujos de alguna manera, porque como te lo vuelvo a repetir, pues en aquel tiempo todo lo que estuviera fuera de la iglesia pues no era bien visto. Entonces había gente que sanaba o curaba, más bien lo voy a decir de esa forma, que curaba a las personas por medio de la herbolaria, y pues
tal vez escondido los dibujos o solamente esa persona que hizo este manuscrito, solamente esta persona sabía lo que estaba escondido en cada flor, en cada figura, en cada escrito, digo, para que cuando lo tomaran o si un día lo descubrieran, o por lo menos eso es lo que muchos también creen, que fuera perseguido o de alguna forma que lo encontraran y pues no le tomaran importancia simplemente por el hecho de ver cosas que no son como del momento, digamos, del presente que ellos están viviendo, que lo vieran como algo que no tiene sentido. No, exactamente, que no tiene sentido. O un libro que es traído de otro lado del mundo, digámoslo de alguna forma. Para eso lo habían hecho, pues, ¿no? No, y si nos ponemos conspiranoicos, lo trajeron pasando las murallas de la Antártida. Puede ser, ¿no? Con eso de que dicen que hay animales muchas cosas que... O ahí de nuestra civilización antigua de Tartaria, ¿no? También. No sabemos qué idioma No, claro. Ahorita todas las posibilidades de lo que dice o lo que puede decir ese libro, pues están totalmente abiertas. Aquí lo impresionante pues es la historia y de todas las personas que han querido descifrar eso, porque al parecer sí están muy empeñados en saber, ¿qué digo? Hasta los máximos expertos que han encontrado como estos escritos del Mediterráneo y todo eso han sabido captar o tal vez a su conveniencia encontrarles el sentido a esos escritos de arameo antiguo, de todos estos idiomas que ya se han ido lenguas muertas, ¿no? Ya se han ido perdiendo con el tiempo. Exactamente. Y fíjate, Gabriel, que pasando a otro de estos libros antiguos, misteriosos, pero que sobre todo siguen en auge todavía en estos tiempos, porque hay que recordar que estos libros son tan antiguos, pero que siguen estando presentes todavía en la actualidad. No para muchos, porque ahora las nuevas generaciones, pues no es como que pues les gusta mucho leer, ¿no? O ver este tipo de libros, pero siguen en la actualidad porque muchas personas practican este tipo de, pues a veces rituales y situaciones que conllevan a un lado oscuro. Y en este caso, uno de los más populares, pues es la clavícula menor de Salomón, la cual desde más o menos en el siglo XVII fue que se hizo este tipo de compendio, porque en realidad no es un libro como tal, sino que está dividido en varias partes. Y dentro de este grimorio, que es como se le conoce, hay que recordar que no es exactamente que Salomón haya escrito este tipo de libro, hay que recalcarlo, pero se le conoce así dadas las características demonológicas que hay en este compendio. Y sobre todo que hay que recordar que la historia de Salomón es muy interesante. Viéndolo desde el punto de vista religioso, es muy interesante porque Salomón era una persona que tenía la divinidad de Dios, güey. O sea, estaba tocado, por así decirlo, ¿no? Como les dicen, estaba elegido por Dios. Era iluminado. Pues, era uno de los iluminados por Dios, y obviamente le dio este poder para dominar a estas criaturas infernales y que pudieran hacer el templo de Salomón. Obviamente Salomón fue un rey bastante inteligente en el sentido de que lo que él buscaba de estas criaturas era la sabiduría, principalmente la sabiduría y todas estas artes esotéricas que le ayudarían en un punto a ser uno de los, pues ahora sí que de los primeros y únicos seres humanos, lo voy a poner de esta manera, que podía dominar a estos demonios y a estos entes que se le aparecían y que podía atraparlos, saber sus nombres y poderles, pues ahora sí que no quitar, pero que le dieran parte de ese conocimiento, ya sea el habla, la visión, la inteligencia, la espiritualidad, la forma, el habla. O sea, tantos poderes y tantas situaciones que tienen los demonios que logró capturar a 72, a lo que se cuenta, 72 demonios, los cuales le ayudaron a construir todo esto. Lamentablemente, dentro de la historia de Salomón, pues viene una situación que comúnmente pasa en las historias, hasta en las películas y en las telenovelas, donde llega una mujer y pues obviamente se enamora de ella, pero pues era un demonio, ¿no? Entonces se enamora de este demonio, el cual le genera que se le vaya la divinidad y que pues Dios ya no se fije en él. Entonces pierde la iluminación y ahí es donde vienen los problemas
con el rey Salomón. Pero pues bueno, independientemente de esto, este compendio está dividido en varias partes. Principalmente está dividido en uno que es el Ars Goetia, que es donde viene la explicación de estos 72 demonios, y los divide y los cataloga en base a su poder, a su reino, a su ahora sí que estatus, porque hay que recordar que los demonios no solamente son demonios, sino que hay algunos que manejan legiones, hay niveles de demonios y sobre todo que también tienen este tipo de situaciones como si fuera un humano, o sea, tienen lo que es un emperador, lo que es un rey, lo que es una... pues un duque, un conde. Entonces tienen todas estas clasificaciones y manejan ciertos demonios de bajo rango. Entonces estos 72 demonios que logró capturar, los logró capturar con un anillo, que supuestamente este anillo se lo dio el arcángel Miguel. Entonces con él pudo empezar a dominar este tipo de entidades y la primera parte es el Ars Goetia, que es donde vienen los demonios, que nos dicen cómo invocarlos, qué tipo de poderes tienen, qué clasificación tienen, pero sobre todo qué podemos obtener de ellos. Aquí cabe destacar que dentro del libro no viene de manera como muy marcada los peligros que puede haber si no invocas bien a un demonio. ¿Qué te puede pasar si no generas una buena respuesta? Y sobre todo que hagas mal esta invocación o este tipo de ritual, pues no te dice qué te puede pasar. Es lo único malo. Pero esa es la parte más interesante o la parte que a mí más me gusta. Este compendio de demonología que son los 72. Después viene otro que es el Ars Teurgia. Y este es la invocación de espíritus aéreos, así como tal lo dice. Y en este punto pueden entrar también lo que son algunos de los ángeles o algunos demonios como tal. También está otro que es el Ars Paulina, donde ya aquí viene ahora sí la invocación de ángeles y también dependiendo de la hora de la noche o del día que se puedan invocar, pero sobre todo dada su signo zodiacal. Entonces también hablo un poco de este tipo de situaciones por ahí astrológicas que pensando que no, pues también están muy relacionadas con las artes obscuras. Y ya lo platicabas tú, ¿no? En el sentido de que por ahí se metían ahí simbología zodiacal y simbología por ahí en cuanto a un calendario que podría a lo mejor hablar de este tipo de fechas o etapas de los meses, los días, pero bueno, está muy relacionado, ¿no? Uno con otro, a pesar de que son libros de la antigüedad. Pues ya lo dijimos aquí, nosotros también teníamos pues con nuestros antepasados pues nuestros calendarios, ¿no? El calendario maya, el calendario azteca. Y también pues está el último que es el Ars Notoria, donde aquí nos va a decir oraciones e invocaciones para tener conocimiento sobre todo. Entonces, cabe resaltar algo muy interesante, que este libro que parece ser como que lo podemos a veces malinterpretar como un libro de hechicería, como un libro de brujería o como un libro de demonología, en realidad es un texto que tú lo puedes encontrar en internet, lo puedes descargar y cuando lo lees no te causa un temor, no te causa como algo feo, no te asusta, pues porque no es un libro de terror, es un libro en el cual simple y sencillamente describe cierto tipo de entidades que son del bajo astral y que pueden ser invocadas de cierta manera. Y otra de las cosas es que, dadas las circunstancias, anteriormente estas personas que hacían este tipo de literatura, lo que buscaban era tener dones de sabiduría, dones de habla, dones de convencimiento. No querían dinero, no querían autos, no querían riquezas, no querían tierras, no querían esto que ahora es lo que la gente pide normalmente. Y entonces este libro pues obviamente no es para eso. Y creo que por eso salen mal los rituales y creo que por eso sale mal todo. Porque desafortunadamente ahora la ambición que buscamos es diferente, Gabriel. Anteriormente se buscaba esto, se buscaba una riqueza espiritual y una riqueza de inteligencia, de sabiduría, y pues ahora queremos todo lo banal, ¿no? Fíjate, ya lo decías con este libro del rey Salomón, o que hacen referencia a lo que el rey Salomón podía hacer y la inteligencia y la sabiduría que le fue brindada. Claro que cuando le dan
esta sabiduría, pues le preguntan que qué es lo que quieres. Ujú. ¿Quieres reinos? ¿Quieres...? Sí, oro, dinero, sí, todo. Y pues él dice, no, a mí yo creo que me dé la sabiduría de saber gobernar a tu pueblo. Ujú. Entonces, como no pidió riqueza, no pidió excesos, se lo podemos decir de alguna manera, pues da la sabiduría y eso lo lleva poco a poco, pues al éxito, ¿no? Tanto fue el éxito, yo creo que ya la mayoría lo sabe, pues, y que también se empezó a tener sus fallas, ¿no? Claro. Por este poder que él tenía, digamos, el querer saber más. No recuerdo si por ahí tenía bastantes esposas también. Sí, 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 Y, o sí. sea, que si nos ponemos a ver un poco desde el ámbito religioso, pues ahorita las puedes tener, pero está mal visto, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces al final, yo creo que al final el castigo, pues fue excederse, ¿no? Tal vez el castigo que recibió él fue excederse, perder poco a poco ese sentido de humanidad que tenía siendo un rey bastante sabio. Entonces, sí es bastante interesante leer y saber de que uno como ser humano lo puede tener todo. Sí. Y que, por otro lado, y yo creo que van a decir, pues sí, todos lo sabemos, todos los excesos son Malos. bastante malos. Sí. Y ahí está un claro ejemplo de alguien que tuvo lo que yo creo que nadie, o se podría decir de alguna forma, nadie en este mundo de ahorita lo puede tener. Tal vez ahorita el dinero ya no representa más que otras cosas, Ujú. pero yo creo que todo lo que tenía él, hasta ahorita no ha habido nadie en el No, mundo no, que no. lo... Y sobre todo como lo venimos diciendo, ¿no? El hecho de que era una persona iluminada por Dios, que era una persona que estaba acogida por Dios y tenía ese poder supremo ante este tipo de entidades y que como tú lo dices, no pidió riqueza, sino que pidió la sabiduría de poder controlarlos y de poderlos tener para que le ayudaran a construir su reino y gobernar de una manera sabia. Pero bueno, creo que ahora nos importa más el dinero, las tierras y los carros. Sí, más bien el camino ya es diferente, pues el camino para llegar a todo eso, pues ya lo hacen desde el grado, pues, de espiritual, atracción, pero la espiritualidad no la dirigen a donde tiene que ir. Por ejemplo, por ahí decían, ¿no? De que si tú crees en Dios, pues está bien. Cuando crees en Dios estás esperando cosas de Dios. Pero Ujú. cuando piensas en Dios, tú piensas que Dios está en todo lo que haces. Ujú. Entonces, imagínate qué es mejor, creer o pensar. Ay, pues creer. Yo digo, No, sí. Pero por ejemplo, digamos, yo creo que pensar en Dios es pensar que Él está en todo lo que tú estás haciendo. Y creer es pensar que Dios te va a mandar lo que tú necesitas, güey. bueno, sí. Entonces, alguien hizo un señalamiento pues bastante directo, diciendo, por eso hay veces o muchas veces las personas que están en alguna religión donde ponen a Dios por delante y ellos están esperando, digamos, el milagro de Dios y todo eso, pues algunas veces las personas son pobres, güey. Claro. En cambio, cuando tú piensas en Dios, tú sabes que Dios te va a ayudar. Tú sabes que Dios está ahí contigo. Y no estás creyendo de a ver si Dios me ayuda, no. A ver Dios qué... te va. Sí, Por sí. lo menos así alguien muy inteligente lo dijo, No, pues di nombre, di Albert nombre. Einstein. Albert Einstein, así es. Sí, acuérdate que Dios no juega con los dados también, ¿no? Pero sí, en realidad sí tienes razón. Y fíjate que llevando el hilo de estos libros o estos compendios, hay un libro muy interesante que casi no se habla y que me gustó lo que engloba la historia. Es que así, fíjate que lo chistoso de todo esto, más bien, es pensar que la clavícula de Salomón, a pesar de que no lo escribió Salomón, pero está involucrado,
una persona con un toque religioso, una persona con alguien cercano a Dios. Este libro, y que se conoce como Rautskina, está hecho en Islandia. Ujú. Y fíjate que más que nada está hecho por un obispo católico, güey. O sea, eso es lo extraño de todo esto, ¿no? Que estos libros que son prohibidos, o estos libros que hablan de situaciones religiosas obscuras, de rituales, de magia negra, de brujería, de invocación a demonios, están hechos por personas religiosas, güey. Están hechos por personas que son cercanas a Dios. Y este Rautskina es un libro que lo escribió este obispo, y dentro de sus páginas pues habla precisamente de eso, de cómo hacer hechicería y magia negra, cómo hacer nigromancia y todo lo que conlleva la demonología, de invocar a algunos demonios. Pero algo que es muy interesante de este libro como tal es el hecho de que sí te dice qué va a pasar si haces una mala invocación, güey. O sea, aquí sí te describe las atrocidades que te puede generar el que tú hagas mal este ritual, y qué puede hacer contigo el demonio, qué va a pasar con tu alma, qué va a pasar con tu cuerpo, qué va a suceder con tu mente. Es interesante leer esto porque también se contaban historias justamente en Islandia, donde estas personas que empezaron a leer o a tener estos libros, que te estoy hablando que fue en los años 1520, 1500 por ahí, en donde se hace este tipo de lectura, y notaban que ocurrían extraños sucesos dentro de las casas, cuestiones paranormales o cuestiones como que englobaban a toda la población. Notaban que los animales se ponían tensos, y cada vez que había un libro cambiaban su carácter, se ponían agresivos, y había muchas situaciones donde veían personas o demonios que se aparecían dentro de las casas o fuera de las casas y que los atormentaban. Y algo muy, muy obscuro es que este obispo, pues estamos hablando de años, o sea, no era como que había una ciudad, ¿no? O sea, era una Claro. situación, un pueblo, algo muy pequeño, pero estamos hablando que él escribió esto en una de sus cabañas muy alejadas de las personas, y este obispo fue brutalmente desvivido, desmembrado, o sea, lo encontraron castigado, ¿no? De manera muy, muy brutal dentro de su cabaña, dentro de su casa. Lo más interesante es que dijeron que habían sido personas que le habían hecho esto, pero no solo personas, sino también bestias, que habían encontrado rasgos de rasguños, mordeduras y situaciones que solamente una bestia o un animal salvaje pudiera haber hecho con su cuerpo. Toda su cabaña quedó destruida, todo el interior quedó destruido, le prendieron fuego, quebraron todo, pero lo más extraño es que su tomo original estaba en el centro de la casa intacto. Entonces, este libro es muy interesante por eso, porque involucra a una persona religiosa que lo escribe, pero recibe un cierto castigo, un poco raro, paranormal hasta cierto grado. Pero lo más importante, y como lo hemos visto en muchas historias, en muchos libros, en muchos cuadros, en muchas todo, se destruye todo, excepto el libro, Gabriel. Sí, fíjate que siento que es un sello, Oscar, muy de esa época. En el año, o más o menos ahí, por ahí lo datan, esto que te voy a platicar. Por el año 1200, un monje está, pues, digamos, en su dormitorio, cuando, pues, van estas, pues, sus superiores van a verlo, y pues está cometiendo pues unos actos que para ese tiempo pues no estaban muy bien vistos, ¿no? Empieza a suplicar por su vida, y él no sabe qué es lo que va a hacer, porque él mañana, o sea, al día siguiente, a las mismas horas en lo que lo encontraron, o posiblemente cuando caiga el primer rayo de sol, pues lo van a ejecutar. Lo iban a emparedar vivo, para ser más exacto. Entonces él empieza a pensar qué hacer o qué sí, porque esta persona pues era bastante inteligente, por lo menos eso es lo que se cuenta.
su nombre era Germán el Recluso, así le decían. Ándale. El Recluso. Esta persona, pues, piensa y piensa qué decirle al superior, pues, para que... Ajá. Para aquellos tiempos, pues, ese monasterio benedictino, Oscar, pues, vivía en una situación bastante precaria, ¿no? En el sentido de que, pues, no había mucho. Ellos se basaban mucho en el ayuno, en la oración, la autoflagelación, Oscar, por parte, o sea, pues por parte de no sé si cómo decirlo, de las enmiendas, no sé si ese era como su final, pues, para cada quien, o sea, siempre está repitiendo oraciones para que, les fuera bastante bien o cosas así, pero aún así, pues, no había mucho. Uh-huh. Comían poco, vivían, pues tenían, pues animales, bichos, o sea, era bastante feo, ¿no? Entonces, pues él estando ahí sentado pensando en que ya lo iban a ejecutar, uh-huh. Y número 2, ¿qué hacer para que no lo ejecutaran? Pues se le ocurre con su superior y decirle que él va a escribir un libro que tenga el mayor conocimiento de todas las artes, pero sobre todo que le va a dar un impulso al monasterio, porque pues aparte que era muy chiquito, uh-huh, claro. y eran pocas personas y básicamente también estaban muriendo pues de hambre, entonces ellos lo tomaban como que una forma de ofrenda, porque pues ya se ha dicho que si te pones, que como para reactivar tu cuerpo, si te pones como unos 3 días en ayuno, tu cuerpo, o científicamente ya lo han estado comprobando, que tu cuerpo se reactiva, aunque tú no hayas uh-huh. Probado algún tipo de alimento o algo, tu cuerpo se reactiva. Es como que si le dieras como un reset a tu cuerpo y tu cuerpo empieza a volver a generar pues células bastante buenas, elimina todo lo malo y cosas así. Entonces pues ellos de alguna forma a su conocimiento pues basaban estas situaciones a que el cuerpo en ese estado pues tenía como mayor alcance con lo divino, ¿no? Uh-huh. Entonces el superior le dice pues que sí, porque él sabía que eso no iba a pasar. Uh-huh. Al siguiente día cuando llegan a los primeros rayos del sol, Oscar, para ejecutarlo, pues se encuentran con un libro, Oscar, de aproximadamente 90 centímetros de altura, Okay. 50 de ancho y 25 centímetros de grosor. ¡Hala! Ok, sí. Cuando llegan y lo ven, pues se quedan totalmente pues impactados porque es imposible. Entonces pues al abrirlo sale una figura infernal, Oscar. Uh-huh. Entonces pues se asustan, creen que es como un acto de herejía, Uh-huh. pero le perdona la vida, ¿no? Claro está. Ok. Y lo que pasó fue que por la noche, cuando él estaba pensando cómo iba a ser, estuvo en oración algún tiempo, no digo muchas horas, estaba en oración, pero pues la divinidad no le respondía, Oscar. Sí, no, claro. Entonces como suele pasar, ¿no? Lo que hizo este recluso pues fue encomendarse a otro tipo de divinidad. A otro tipo de divinidad oscura, y por lo que él empieza a relatar, o por lo menos es lo que se cuenta de este libro, que estando él queriendo escribir algunas páginas en papel, uh-huh. pues se aparece esta entidad y le pide que le ayude a escribir el mejor libro. Ok. Porque mañana lo van a ejecutar y que pues él le da su alma. No se la vende, le da su alma. Se la da, literal. Entonces, esta entidad se aparece y le dice que qué más le va a dar. Entonces, pues este monje se queda pues totalmente impactado. Pues sí, sacado de onda, porque qué más quieres, que mi alma es bastante pura y todo, ¿no? Claro. Y le dice, ya sé. Y en una de las páginas, en la 250, creo que es la 260,
Cuando este monje está hojeando el libro y está viendo todo lo que trae ese libro. Ese libro tenía, Oscar, el Antiguo y Nuevo Testamento. Ah, su madre, ok. Tenía fórmulas de curación de herbolaria. Tenía sortilegios. Tenía exorcismos. Uh-huh. Pero ¿sabes qué era la marca particular del autor de ese libro? Uh-huh. Pues era la misma, o lo que cuentan ellos, que era la misma imagen del demonio en esa página que estaba en blanco. Sí. Ok. Cuentan, o dice la historia, y ahorita vas a recordar lo que me acabas de decir hace un momento sobre el otro libro. Cuenta Uh-huh. que, por ejemplo, este monje, pues claro que tuvo bastante prestigio y que todavía duró 20 años más de vida. Uh-huh. Cuando va pasando el tiempo, se llevan este libro Uh-huh. y empieza a andar de lugar en lugar. Porque Uh-huh. mucha gente se interesó en él. Claro, Muchísima gente total. se interesó en él, lo querían tener. E incluso las personas, y lo voy a decir tal cual, las personas que lo llegaban a tener experimentaban sucesos bastante extraños. Okay. Lo llevaron a otros monasterios. Lo llevaron a otros monasterios, lo encerraron y tenía sus cuidadores. Entonces dicen que una noche, pues, vieron cómo salió despavorido un monje y a los pocos pasos cae muerto. Le ven la cara bastante, pues, de aterrada. Aterrado. De que vio algo aterrador. Cuando van y se asoman, pues, ven este libro abierto de par en par. Vamos a recordar que el libro pesaba 74 kilos, Oscar. Sí, no manches. Porque estaba hecho en un lienzo de piel de asno. Ok. Entonces, Era tal vez, digamos, no era la piel tal cual, pero sí ya ves que sacaban como un tipo de hoja delgada. Uh-huh. Y era lo que le daba también bastante, digamos, prestigio, ¿no? Claro. Entonces, cuando se dan cuenta, ven cómo este libro está abierto exactamente en la página donde está esta representación del demonio. Y ven como que parecieran que las letras brillaran todo como las películas que ahora vemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el libro se va a otro lugar. O sea, ya no lo quieren ahí. Va a otro lugar con una bibliotecaria que le gustaba coleccionar libros y quería ese libro a fuerzas, ¿no? Uh-huh. Ocurre al poco tiempo de que lo tienen, también las personas de aquel tiempo, pues experimentan sombras, experimentan ruidos. De hecho, escuchabas en la noche que el libro les hablaba. Que les hablaba y todo. Okay. Y a veces levantaban y veían a esta figura alta con cuernos en la oscuridad parada en una esquina. O sea, de volada ellos percibían quién era. ¿Quién era? Claro. Entonces ellos decían que era un guardián. O sea, un guardián del libro. Se quema esa biblioteca, Oscar, de aquellos tiempos. Y empiezan pues a sacar todos los libros que pueden. Entonces a alguien se le ocurre la magnífica idea de tomar el libro y aventarlo por la ventana, pues para salvarlo. Y cuando va pasando una persona, pues ya sabe lo que le pasó. Sí. Aquí lo más canijo de lo que llevó a toda esta situación de por qué nace este libro o por qué pidió que le ayudara a esta presencia demoníaca a escribirlo. Pues dice o cuentan que cuando estaban en oración, antes de que lo reprendieran, este monje era bastante vanidoso. A lo mejor todos pudieron pensar que tal vez estaba haciendo otro tipo de cosas, pero no. Lo único que estaba haciendo era acariciarse su cabello, güey. No mames, sí, por eso lo castigaron. Sí, güey, por eso lo castigaron. A la madre, ok. Porque todo eso iba en contra de las reglas del monasterio, güey, de donde estaba. Entonces dices, o sea, es algo, pues no sé si para el tiempo era una situación en la que tal vez así era el reglamento, güey, tal vez no lo puedo creer, claro, que no solamente por eso. Entonces, por eso yo creo que a él se le hizo bastante injusto que lo fueran a emparedar nomás por nada. Al final, el libro, pues ha estado en varios lugares, en Estocolmo, lo han llevado a Estados Unidos y todo. De hecho, si lo quieren ver y se quieren dar cuenta, está traducido también ya al español.
Está en PDF, lo pueden buscar como el Codex Gigas o la Biblia del Diablo. La Biblia del Diablo. Que lejos de, digamos, de causar algún tipo de miedo hasta cierta forma, pues es una historia bastante alucinante para mí por todo, claro. Por todo el hecho que pasó. Y a lo que voy con lo que habías contado hace rato es esta situación donde dices que los libros nunca se queman. ¿Sí? Y efectivamente, porque también en el, digamos, en el manuscrito Voynich pasó también una situación igual y el manuscrito no se quemó. Sí, no, y es muy extraño porque lo hemos visto no solamente con libros, sino también con estos cuadros de los niños llorones y algunas otras pinturas, algunos otros, no solo estos libros, algunos otros que pasan cosas atroces o los quieren quemar o se quema la biblioteca completa, sucede algo pero queda como rescatable, ¿no? Fíjate, la desgracia, pues... Sí por eso te decía que era como que algo muy común que pasaba en ese, pues no sé si puedo decirlo, en ese tiempo medieval, Oscar, que pasaban este tipo de cosas al tener un libro que tuviera, pues no sé, una energía negativa o que se sabía que tenía alta hechicería. Tal vez ese tipo de libros, Oscar, no son nada comparados con los que hay ahora. Tal vez esos libros de antes, los libros antiguos son los que tienen los verdaderos hechizos, Claro. No sé, hasta pienso que hasta para materializar cosas. Y se me hace muy muy similar a estas acciones de trasladar libros o cosas, objetos que estén de alguna forma malditos, porque me hace recordar, no sé si ¿tú te acuerdas de cuando empezaron a mover como el arca del pacto? Ah, sí, claro. Que la empezaron a mover o de que la tenían guardada los sacerdotes bajo algunos lienzos. Sí. Y que no todos podían entrar. No la podían ni tocar. No, exactamente. Lo que pienso es que, o lo que yo creo y lo que he escuchado es de que la trasladaban y a veces pues mandaban a los sirvientes y la trataban de tocar y en ese momento morían instantáneamente. Entonces son cosas que son bastante increíbles, digo. Son cosas increíbles y que no tienen una explicación directa, porque alguien podría decir, ¿cómo puedes decir? Es un arte, bueno, no lo voy a decir artefacto. Es un oráculo bendito, o exacto. Si lo puedo decir, si lo puedo decir de alguna forma, pero hay más más información donde parece, o sea, descripciones escritas de personas que estuvieron en ese tiempo, Oscar, que tú sabes que la describen como que si fuera hasta, no sé, como una máquina que irradiaba algún tipo de radiación, algún tipo de energía y a la hora de tocarla, pues es como, digamos, yo me lo imagino a veces hasta como un transformador, con el perdón y con el respeto para todas las personas que sirve la religión, pues que la siguen. Era una energía tan potente que no la podías tener, ¿no? Es como dicen, no puedes ver a Dios, no puedes verlo, porque es tan impresionante que no lo soportaría tu mente. Pero bueno, la verdad, el Codex Gigas, que es como nos dicen, o la Biblia del Diablo. La Biblia del Diablo, ahí sí que les digo, si se quieren chutar ahí el PDF y leerla, ya está en español. El libro original, pues no sé, se ven más bien las imágenes y los escritos. Sí. No lo pueden leer ni nada, pero ahí tapa el que quiera. Es un libro bastante interesante y tiene una historia bastante interesante. Bastante interesante, pero sobre todo que también por ahí hay que recordar que este señor alemán del bigotito también en algún punto quiso tener ese libro, pero pues no, parece ser que no. Y mandó quemar, creo que mandó quemar muchos. Muchos mandó quemar muchos. Que estaban relacionados con el ocultismo y todo exacto. eso, porque solamente él quería tener ese conocimiento y no iba a dejar que nadie lo tuviera. Entonces mandó quemar muchas bibliotecas y muchos libros que hablaban del ocultismo. Pero bueno, Gabriel, me gustaría que hasta ahorita, hasta este momento, todos nuestros seguidores que se han quedado y han escuchado estas historias de estos libros misteriosos y oscuros, pues le den a la campanita, compartan el video y pues hacerles la advertencia, porque ahorita, Gabriel, lo que vamos... Sí. Alerta, porque ahorita lo que vamos a hacer y de lo que vamos a hablar es acerca de unos libros
que más que libros a lo mejor antiguos que se hablan de este tipo de demonios, este tipo de a lo mejor hasta herbolaria, astrología y todo esto, sino que ahora vamos a pasar a literatura de seres humanos que escriben este tipo de libros que pueden llegar a ser indigestos, que pueden llegar a ser difíciles de leer, pero sobre todo que te adentran a un mundo diferente, a un mundo oscuro, algo que no está en nuestra cabeza muchas veces preparada para leer y que desafortunadamente están ahí. Y pues bueno, ustedes los pueden también leer, los pueden conseguir. No es para todo público. Vuelvo, les hago la advertencia de lo que vamos a hablar. Voy a tratar de ser lo más cuidadoso posible con lo que diga, porque YouTube también es un poquito delicado y pues nos puede censurar. Pero voy a buscar la manera de que se comprenda lo que son estas literaturas. Sobre todo porque va a ser un punto donde me gustaría que la gente tuviera la mente abierta y pues que no vinieran los maestros de la literatura, los que tienen doctorado de literatura y que empiecen a decir que estamos hablando puras tonterías. Entonces, que recuerden que es entretenimiento. Es un entretenimiento, pero que existen. No, claro. Y ahí están. Por yo eso los escribí. No, pero por eso también siempre los invitamos, Oscar, a que ellos por su parte nos ayuden a nutrir. Claro. La información, o a lo mejor la mucha información o la poca información, porque a fin de cuentas, pues ellos son los que también hacen el podcast. Exacto. Y sí me gustaría que dejaran, hasta el momento, que dejaran su comentario. O sea, que no se les olvide, dejen su comentario, hipiennos y vamos a lo siguiente, Oscar. Así es, y pues bueno, vamos a entrar primero con un autor que si a la gente les gusta, y los que están aquí me pongo como número uno, si les gustan las historias de Stephen King, si les gustan estos autores que hablan de terror, que estos autores como Lovecraft y todo esto, Alan Poe, que son un poco más antiguos, este autor está ligeramente olvidado, tal vez muchos ya lo conocen, pero este autor que se llama Horacio Quiroga es un uruguayo que también escribió literatura de terror. Pero fíjate que era un terror diferente y era un terror posiblemente indigesto. Por ahí en 1917 hasta 1930 y tantos sacó algunos libros, dentro de los cuales destacan Los Desterrados, Anaconda y algunos otros. Pero hay uno dentro de su recopilación, hay una historia muy chida, muy interesante y que me gustaría contarles porque habla precisamente de cómo cómo veíamos la vida antes, ¿no? Y bueno, en esta historia habla de una pareja que tiene 4 niños, o tiene a 4 varoncitos con retraso mental, güey. Uh-huh. El primero nace y se dan cuenta que a partir de más o menos el primer año de edad, entre el primero y el segundo año de edad, empiezan a tener disfunciones cognitivas y alteraciones del habla y todo. Y pues bueno, lo desarrollan o más bien lo diagnostican como algo hereditario. Por lo tanto, esta pareja se peleaba mucho porque la esposa creía que era por parte del papá y el papá creía que era por parte de la familia de la mamá y situaciones así. El punto de esto es que ellos, cuando nacen los 4 y que tienen este tipo de retraso, los sentaban como en un patio, güey, fuera de casa, y se quedaban ahí por horas, fuera del patio. Eran niños que no recibían amor, atención, estaban descuidados, y la única persona que los cuidaba era la sirvienta, por así decirlo, o la señora que hacía el aseo. Ella era la que los cambiaba, los alimentaba y los vestía, pero por parte de los papás no había como un acercamiento, y todas las tardes ellos veían el atardecer, se sentaban en una como banca, uh-huh, fuera de casa, o bueno, en el patio de casa, y veían cómo generaba este tipo de obscuridad, y cuando se iba oscureciendo ellos hacían como un tipo de ritual, gritos, tenían este tipo como de habla entrecortada y situaciones guturales, pero parecía que se comunicaban entre ellos y elogiaban algo que era muy interesante, ¿no? Algo muy que les despertaba una euforia, y siempre había gritos, siempre había este tipo de cosas. Entonces resulta que dentro de todo esto parecía que pues estos niños iban a crecer y que iban a vivir una vida pues desdichada, porque no estaban pues ni siquiera atentos o no los querían sus papás. El punto es que la pareja tiene una niña
a esta niña, la tienen, la cual se llama Bertita. Y es una niña completamente normal, güey. Nace y crece, se desarrolla completamente normal. Entonces, pues imagínate, ¿no? Era el orgullo de los papás, era la niña que por fin podían tener, a la cual le daban todo el amor y todos los cuidados. Y pues resulta que mientras tanto a los hermanos pues los tenían en otros lados, en el patio, fuera de casa. Y lamentablemente ella, si se quería acercar a ellos, pues los papás no lo permitían. No dejaban que estuviera con la niña, con sus hermanos, aunque era difícil la comunicación con ellos porque balbuceaban y decían palabras entrecortadas. Entonces, un día están haciendo una comida especial porque va a ser el cumpleaños, pues, de la pequeña. Por lo tanto, la persona que les ayuda en la cocina agarra una gallina y pues empieza a desvivirla a la gallina ahí en la cocina. Y estos chicos escuchan cómo la gallina empieza a gritar y se meten y empiezan a ver el espectáculo, Gabriel. Ellos lo que hacían es que aprendían todo lo que veían. Ellos seguían las cosas que veían, y esta señora les enseñaba de manera que repitieran o que más bien la imitaran para que ellos pudieran hacer ciertas actividades. Entonces, al ver esto, les llama demasiado la atención, y en ese momento ella le grita a la mamá y le dice que los niños están en la cocina y que no la dejan trabajar. Pero ellos están fascinados con el espectáculo, viendo cómo están desviviendo esta gallina y sale pues el líquido vital. Y ellos empiezan a decir rojo, 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 pero con una excitación y una emoción que los ponía bastante intensos e interesados con esto. El punto es que llega la mamá, los agarra y los saca, ¿no? Los saca de la cocina. Entonces los papás deciden invitar a los vecinos al gran banquete, a esta fiesta donde la pequeña pues va a ser celebrada a sus 5 años de edad. Y pues la llevan y van con los vecinos a invitarlos, y mientras están haciendo la invitación directa con los vecinos y tienen a la pequeña se aburre y ve que está atardeciendo, ve que pues está ocultando el sol. Entonces pues ella lo que dice es, pues me voy a jugar. Se regresa a su casa, entra a su casa y pues se da cuenta que sus hermanos ya están sentados en esa banca donde siempre veían el sol ocultarse. Entonces ella sale y los ve y pues quiere hacer lo mismo, quiere ver el espectáculo. Por lo tanto, agarra una silla y trata de ponerse enfrente, de ver todo el espectáculo desde que el sol va cayendo hasta que se oculta. Entonces estos pequeños empiezan a tener como ese tipo de asombro por ver a la hermana. Pero lo malo es que cuando empieza a caer el sol y empieza este espectáculo que a ellos les encantaba, la niña se pone enfrente y quiere subirse sobre el cancel, sobre esta malla, para tratar de ver todo el espectáculo, y ellos se empiezan a enojar. Entonces, como les está tapando, no están viendo el espectáculo que todos los días lo veían, uno de ellos se levanta, que es el mayor, y la agarra de una de las piernas y la empiezan a jalar para tumbarla. Los demás se le abalanzan, la tumban, y el más grande la agarra del cuello y se la llevan arrastrando a la cocina. Cuando se la llevan a la cocina, uno de ellos agarra uno de los cuchillos y le empiezan a hacer exactamente lo mismo que le hicieron al pollo o a la gallina. Y en este caso pues empieza a ver un espectáculo rojo súper excitante para ellos, y se empiezan a llevar un proceso de ritual que para ellos era grandioso, y espectáculo que veían mientras la niña gritaba de manera desesperada, hasta que desafortunadamente los papás se dan cuenta que no está la niña. Entonces regresan a casa porque pues, ellos piensan que regresó a casa porque no era una niña que en aquel entonces saliera mucho a jugar con alguien más. Regresan para ver si había llegado, y cuando el papá se mete a la cocina pues se da cuenta del espectáculo que había ocurrido con los idiotas, que era como ellos se referían a sus hijos. Y este cuento de Horacio Quiroga se llama La gallina degollada. Pero es una historia fregadazo, bastante... es que es un fregadazo. Es un fregadazo el final, pues, en el sentido de que no por enaltecer
a lo mejor es un cuento, pero no hablo que es un fregadazo sobre o lo que está diciendo sobre la acción. Simplemente es algo que sientes, como que se te hayan dado un golpe a ti al escuchar lo que le pasa. Y creo que se me vinieron a la mente muchas cosas, Oscar, porque últimamente ha habido situaciones pues allá en el país vecino, donde me he topado con situaciones donde hubo un niño que le dejaron encargada a su hermanita de escaso un año. Y pues se le ocurre la magnífica idea de meterla al horno. Bueno, ya sabrá lo que... Sí. Entonces, no solamente hay una acción que, o sea, sientes, ahorita yo que estaba escuchando sentía, a pesar de que es un cuento, pues no estaba tan alejado de la realidad de lo que ya está pasando ya ahora, digo. Está muy... Está fuerte, pero sobre todo llega al punto de esto que muchas personas a veces decimos, es que no hay buenas películas de terror, no hay buenos libros de terror, no hay buenas historias que te impacten o que te choqueen, pero muchas veces estas historias ahí están. Y son más apegadas a la realidad que cualquier historia que pueda generar algún autor en particular. Y lamentablemente no solo es esto, sino que vamos a ir escalando poco a poco en este tipo de situaciones turbias, en este tipo de lecturas que, como los repito, ahí están los libros, ustedes los pueden descargar, hay páginas como Godless que pueden ir, godless.com, donde están todos este tipo de lecturas. La gran mayoría está en inglés, pero bueno, Horacio Quiroga está en español, es uruguayo, los pueden leer perfectamente, pero los que siguen sí son algunos autores que pues la literatura está en inglés, pero que también tienen como este lado perverso, tienen este lado que yo a veces me pregunto, Gabriel, ¿cómo chingados le hicieron para escribir esto? Era lo que te iba a comentar, digo, lejos de la historia y que también está pegada a situaciones, pues claro, realistas. ¿De dónde se le ocurrió escribir o qué vio para escribir una situación así? Es bastante difícil, ¿no? Debe de haber algo que le llaman inspiración, ¿no? O algo que detone la situación, sí, ¿no? Y fíjate que entrando dentro de la... ahora sí que de lo no humano, de lo inmundo, de lo que es, válgame la redundancia, este planeta, este mundo en el que vivimos, hay un género de libros que así como está el terror, el comedia, el drama, suspenso, y amor y bla, 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 hay un género en los libros de literatura que se llama splatterpunk. Y el splatterpunk es prácticamente estos libros con toques de terror, sangrientos, con temáticas prohibidas, con situaciones que te llevan al extremo y que son literaturas exactamente hechas para el impacto, sobre todo porque manejan temas muy tabús, pero pues algunos bastante delicados, Gabriel. Y pues bueno, vamos a hablar de uno de estos libros que me llamó mucho la atención y que tengo que aceptar que leí el tomo 1, porque si no, no estuviéramos hablando de esto. Claro. Entonces leí el tomo 1, son 3 tomos, digo, para todos los que después de que les diga de qué trata esto y si quieren y tienen ese morbo o están un poco enfermos, pues pueden ir a verlos también, no hay ningún problema, así enfermos como yo, porque yo lo leí. Pero pues bueno, este libro se le conoce como... Espero que no haya como una censura, pero se llama... Debemos que sí lo censuren porque ya es como nos va. O lo pueden poner así como en letritas en caso de que sea mejor, pero el libro se llama Neksutra. Entonces, imagínate, Gabriel, Gabriel, con el título de qué vamos a hablar. Pues bueno, el autor es Kevin Sweeney. Y este pequeño individuo es un individuo de lo más normal que te puedas imaginar. Tiene un trabajo, una familia, es muy emprendedor en lo que hace, es muy exitoso. Y pues se le ocurrió un día a este cabrón hacer un libro que dijera, bueno, pues vamos a hacer un libro donde pues los actos más viles de una morgue satisfagan el deseo, ¿no? Entonces, pues bueno, Neksutra habla precisamente de un tipo que se llama Django Man. Y Django Man es como si fuera un youtuber.
Es como si fuera un creador de contenido. Django Man lo que hace es una recopilación de videos para hacer un manual, para hacer sí, literalmente un manual de cómo satisfacer estas necesidades carnales, pero por medio de, pues, medios de cuerpos fríos, cuerpos que ya no tienen alma, ¿no? Por decirlo así. Entonces él tiene un negocio familiar donde pues obviamente se dedican a, llega el cuerpo y pues lo preparan para un tipo de, ya sea embalsamiento o para una velación. Ellos son los que generan el maquillaje y todo esto, pero en algunas ocasiones también su papá es un médico que hace necropsias, entonces pues también los llevan para hacerle la autopsia, que normalmente es como se le conoce. Entonces pues este caballero que trabaja en ese negocio familiar, que se llama Django Man, y que aparece como con una máscara como de sadomasoquista en sus videos, pues les dice las reglas de cómo pueden hacer este tipo de cochinadas. Entonces él pues obviamente genera un impacto en la red oscura, en la deep web, donde muchas personas con este tipo de parafilias, porque hay que decir que es una parafilia, comienza a llenar sus no sé cómo decirlo, pues sus videos de vistas, todo, y pues la verdad es que las ganancias son bastante buenas para él, ya que pues todo esto va ganado con criptomonedas. Sabemos que todo lo que se maneja en la red profunda puede ser con criptomonedas, y pues aquí es donde viene lo interesante, Gabriel, porque este vato lo que hace pues es que cuando llega un cuerpo, pues él busca la manera más sádica y la manera más grotesca para satisfacer estas necesidades que a él le gusta. Entonces parte de esto son 3 cuerpos: la mamá, el papá y una niña, donde pues empieza a hacer los actos más viles, que me cuesta trabajo describirlos, pero uno de ellos les voy a decir que con un taladro hace un agujero en la mano de la mamá, y pues ustedes saben que introduce en ese agujero en la mano y lo que él le conoce como una chaqueta de Jesucristo. Entonces, pues obviamente es una situación bastante mórbida. Utiliza ciertos órganos del intestino del papá para hacerse también una felación, y pues de manera pues ruda, ¿no? Generando impacto en sus visualizaciones. Pero lo más extraordinario pues viene con la pequeña, que llega a ser algo que se le conoce como la marioneta alemana o rusa, perdón, la marioneta rusa. Entonces imagínense lo que hace, como si fuera un ventríloco con la pequeña, y pues obviamente utiliza su boca para ciertas acciones. Al final del relato, después de todo este tipo de situaciones que te está describiendo, este caballero llamado Django Man, pues es cachado, güey. Lo cachan porque en ese momento entra su papá al lugar y se da cuenta que está profanando los cuerpos de esta familia, pero se me pasó algo. La mamá estaba embarazada. Okay. Entonces, pues, hace un acto de cesárea. Por ahí, pues bueno, ya no puedo describir lo que hace con ese pequeño. Pero bueno, al final entra el papá, lo ve, y lo único que le dice es que lo que está haciendo no sabía qué decirle, se puso de todos colores. De hecho, describen un vómito. Empieza a vomitar porque se siente todo mal. Lo ve obviamente en una situación obscena, desnuda, con ya sabemos qué bien definido. Y pues obviamente el papá se le queda viendo, y lo único que le dice para el relato del primer libro es: ya sabes cómo odio que me dejes las obras. Sí, me imaginé que le iba a decir eso. No exactamente eso, pero no sé, me hayas dejado a la niña, algo así. Pensé, neta. No sé por qué se me vino a la cabeza eso. Sí, güey. Sí, entonces es muy complicado, pero pues... Lo bueno que es lectura, digo. Es una lectura, claro. Hasta aquí bueno, vamos dejándolo... Pues sí, es una lectura. Sí. Vamos dejando un poquito, digo, porque es el libro 1.
Acuérdense que hay 3 tomos. Ajá, y, claro. Y en este caso, pues el autor Kevin Sweeney dijo, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Pues aventamos un segundo tomo y aventamos un tercer tomo. Fíjate, ¿crees que... Pero bueno, ¿crees que todos esos actos los haya tomado obviamente de actor? pues yo me imagino que... Porque ya que no sí, sé si güey. recuerdas hace algún tiempo que hubo una chica que quedó pues preñada, ¿no? Si lo Ujú. puedo decir de alguna forma, de alguien que ya pues ya había pasado a mejor vida. Sí, Entonces sí, sí, también sí, también. por ahí se contaban los bajos mundos que si frotabas los genitales de una persona que ya pasó a mejor vida, pues se ponía muy viril, ¿no? De Así alguna es. forma y ahí... Sí, digo, al final de cuentas son parafilias, pero pues dentro de los siguientes tomos, rápidamente hablando, esto se incrementa y se hacen cosas todavía peores, ok. donde ya Django Man no existe. Ujú. En el libro 2 murió por causas que no se saben, que yo digo que con No mucha cuenta. suerte murió por una infección, pero bueno, Ajá. al final de cuentas muere. Y hay otro trastornado que se llama Blue Pit, o sea, se hace llamar como Blue Pit. Ujú. Y Blue Pit, pues con una máscara azul y con el logo de su canal, obviamente de internet, pues empieza a ser como el sucesor de Django Man. Y en este caso, él empieza a hacer prácticas, pero un poquito diferentes, ya que él empieza a hacer tutoriales con las fases de lo que pasa con un cuerpo en descomposición. Ujú. Y él, pues, lo que a él le llama más la atención es el estado que se llama el estado seco. Que el estado seco es cuando ya es el hueso, que ya no tiene piel, no tiene músculo y que es el puro hueso. Eso es lo que a él le llama la atención, es lo que él, su parafilia le genera esa excitación. Pero hay algo en ese libro muy interesante que científicamente está comprobado y que lo hace con un bebé, que se le llama leche de bruja. Ujú. ¿Sabes lo que es la leche de bruja? No, Ok. no tengo idea. La leche de bruja es el hecho de que un bebé recién nacido Ujú. tiene la capacidad de lactar, Ujú. tiene la capacidad de sacar leche como si fuera su mamá, por cuestiones hormonales y por cuestiones fisiológicas. Es muy raro, pero suele pasar. Por lo tanto, pues este depravado hace la leche de bruja o saca la leche de bruja. Y cabe recalcar que se llama leche de bruja porque se creía que las brujas obtenían esta leche de los infantes para tomársela y tener cierto tipo de situaciones de belleza, de juventud y en algunos rituales. Pero pues este puercaso pues lo utiliza pues para otros fines. Entonces aquí lo más impactante es que Blue Pit utiliza esto con 2 gemelos, bebés. Y pues te lleva en este tutorial a que empieces a ver todo lo que se puede hacer con estos bebés que no puedo escribir. Y al final del libro 2 nos damos cuenta que tuvo mucho éxito. Muchísimo éxito, ganó mucho dinero y de hecho él hizo unos condones hechos con como con la tela del intestino y los comercializó y pues ganó muchísimo más dinero al punto que él necesitaba otro video impactante, otro video que le dejara tantas vistas. Por lo tanto, cuando su mamá le platica a su mamá y están cenando, le dice que necesita un video y que necesita otra cosa impactante. Le dice, mamá, por lo tanto necesito otro bebé. Entonces la mamá se está desvistiendo y mientras se desviste le dice, oye, ¿tú crees que tus seguidores van a esperar 9 meses para otro bebé? Entonces le dice mientras va por la cámara, no te preocupes, el incesto también se paga bien. Me imaginé. Entonces, ya después de todo lo demás, digo, no más.
Sí, exactamente. Son Son libros muy bastante... impactantes, muy difíciles de digerir si tienen buen estómago. O sea, la verdad es que... Y aparte es que no solamente lo meten como a lo loco, ¿sabes? Hacen cosas que sí van muy de la mano con las situaciones en particular y que te dan un contexto científico, un contexto que a lo mejor tú puedes decir, bueno, es que están locos, pero no está hecho a lo loco, está hecho con bases. Y lo más interesante de todo, Gabriel, fíjate lo que hace el libro. Llega un momento donde Blue Pit rompe la cuarta pared y en el libro rompe la cuarta pared y te dice que no leas. Te dice que dejes la lectura. Te dice que si sigues leyendo, eres un depravado. ¿Y qué haces? Sigues leyendo. Claro. Y el libro se mofa de la situación. El libro se ríe en tu cara diciendo que estás igual de enfermo. Que no te admires. Que no te admires. Entonces, wow, es una lectura muy impactante. No, y digo, tal vez leerlo te causa todavía más impacto que verlo o imaginarlo, porque ya cuántos, digamos, si nos podemos a pensar en todo esto que sale en la web o lo que te dan a entender, digamos, también hablando de seres pequeños. Sí, claro. Que los utilizan para alimentarse, hablando también de esta sustancia de la leche de bruja. Leche de bruja. Que usan para rejuvenecerse. Entonces no está alejado de la... Puede ser algo... No, puede ser algo decodificado en el libro. O sea, vamos a hacerlo parecer grotesco. Pero pues la señal ahí está, ¿no? Ahí está. Exactamente. Y al punto de que sí es indigesto ver todo lo que hace este tipo, pero basado en cuestiones científicas, porque te habla de cómo manipular. Cómo manipular y cómo hacer que estos cuerpos se puedan hacer de esa manera. Y estamos hablando del libro 1, del libro 2 y... hay una tercera parte. No sé por qué se me vino a la cabeza en cierta forma como el diario de Eliseo, digo. Ándale. Va dirigido a una cosa y te empieza a platicar a otras, así que... o sea, no sé, Así es, ¿no? Y la verdad es que es complicado, pero... Pues bueno, para terminar el podcast, Gabriel, de una manera buena, de una manera... pues digamos, ahora sí que indigesta, como lo que hemos estado platicando, pues hablemos del tomo 3. Y en el tomo 3, este tal Blue Pit, pues viaja por el mundo, Gabriel. Viaja por el mundo con los recursos de todo lo que ha ganado. De todo lo que ha ganado. Y buscando de manera en las culturas, sobre todo que es muy interesante, porque empieza a viajar por el mundo y estas culturas de otros países que tienen este tipo de rituales, este tipo de forma, así como nosotros, de festejar a nuestros muertos, de festejar a nuestros familiares. Todas estas culturas, ¿qué hacen con este tipo de personas? ¿Cómo los manejan? ¿Cuáles son sus cultura? ¿Cómo es lo que ellos veneran a los muertos, no? Entonces, pues él empieza a viajar por el mundo y pues obviamente se empieza a encontrar con diferentes cosas, manejos, con diferentes situaciones de cómo desentierran a veces a estas personas y las exhuman y las tienen con ellos 24 horas, 48 horas y los ven pero no se descomponen. Condiciones bien locas y que están ahí descritas en ciertas civilizaciones. Y lo más grotesco de todo este libro, porque en realidad es como algo más light en ese punto, lo más grotesco de esto es cuando llega a un laboratorio en Estados Unidos donde hacen criogenización de las cabezas humanas. Y pues ahí llega con este laboratorista y pues obviamente el dinero mueve todo, por lo cual hacen como un tótem de cabezas humanas como si fuera un 100 pies y pues ya sabes lo que hacen con esas cabezas, ¿no? Y pues todo grabado, todo queda exhibido para poder subir este contenido. Desafortunadamente este loco llega a un extremo donde él dice el último acto. Y el último acto es que él contrata a estas personas que desviven a otras personas para que desvivieran a su mamá, cuando él en cierto punto fuera a regresar
a su casa. Hay que recordar que su mamá estaba embarazada de un hijo de él, que en realidad era también su hermano. Y pues bueno, llega el momento en el que él regresa a casa. Y cuando regresa a casa, pues llega y encuentra a su madre, que ya está en un estado de descomposición. Por lo tanto, él lo que hace es algo que se llama nacimiento de ataúd, que científicamente es que con toda la hinchazón del cuerpo y con todos los líquidos que se están generando en el cuerpo, él empieza a dar un tipo de RCP y logra expulsar a su hijo o a lo que era su hermano. Por lo tanto, él empieza a hacer una serie de situaciones bastante horrendas con los cuerpos, tanto de su mamá como de su hermano o de su hijo, y pues queda exhumada su gran final, queda finalizado el gran acto de Blue Pete, pero lo que nadie sabía es que había algo que estaba fuera de cámara, y esto era pues un arma que mete a su boca y se desvive. Y así es como termina el libro 3 de Necrosutra. ¿Qué opinas, Gabriel? Dime, no te quedes callado. ¿Qué pasa? Bueno, es que uno, entre más va conociendo, pues quiere más, ¿no? Sí. Digamos, eso es lo que te decía, de que el libro rompe la pared y empieza a decirte. Claro, pero pues bastante turbio y enferma la situación, digo, como lo vuelvo a decir, qué bueno que solamente es un libro, que yo creo que también debemos estar preparados, digo, si ya ahorita con lo que ocurre en la vida real, a lo mejor no creo, a lo mejor la situación de cómo pasan las cosas es lo que a lo mejor te puede desestabilizar, pero pues estás acostumbrado, y lo voy a decir así, estás acostumbrado de alguna forma a ver esos patrones, no juntos, ni no la forma en la que esta persona abusa pero nomás porque no están en una cámara, güey. Claro. En ese sentido, porque pues te ha tocado o nos ha tocado pues ver situaciones pues similares de desvivimientos, de abusos, de todas estas cosas, pero realmente pues sí es bastante impresionante lo que se lee en esos 3 tomos, digo, van subiendo un nivel. Sí, van subiendo de nivel. Y te puede causar un poco de... Sí, claro, eso es lo que voy. Como decimos nosotros, de asquilín. De asquilín, sí. Tienes que tener mucho estómago, la mente muy abierta. Si los quieren leer, los pueden encontrar en godless.com. Están ahí, desde, creo que cuestan como $2-3, güey. O sea, es una cosa de nada. Y pues, obviamente, pues, ahí están por si quieren ver los 3 libritos. Ahí está la compilación. Y, tienen, creo que si los compras completos, o sea, los 3 tomos, bien, te dan otro con unas historias adicionales diferentes a estos. Yo sé que te daban una extremidad gratis. Pero también, sí. Entonces, pues bueno, muchachos, espero que les haya gustado pues el video del día de hoy y que hayan aguantado hasta el final, que le den a la campanita, que compartan el video, que ya nos pueden encontrar como Tercera Frecuencia Podcast en todas las redes de audio, en Spotify y en YouTube. Sobre todo que vayan a la campanita, compartan el video, que nos hipien, Gabriel, que dejen su comentario. ¿Les gustó Necrosutra? ¿Quieren otra parte, segunda parte de libros? Y también si hay algún, ya ves que también hay por ahí, nos dejaron en el capítulo anterior, nos dejaron ahí algunas recomendaciones de que analicemos algunas canciones que ellos dejaron ahí. Y pues agradecerles, Oscar, si llegaron hasta el final, son bastante valientes, eso sí les digo. Agradecerle al Joel, al César, que ahora al Cesarín, que ahora está aquí. César, al buen Pac-Man, al Pink, que todavía sigue allá en Gaza. No sé si iba a traerse algunos refugiados, no sé, algo iba a hacer. Sí, pues ya con que se traiga algo es bueno. Allá andan en aquel lado. Agradecerte a ti, Oscar, agradecerle a todas las personas que se quedaron hasta el final. Muchas gracias y que nos sigan apoyando. Ahí vamos poco a poco. Ahí vamos. Denle power, hipienos
Y si tienen alguna historia con evidencia, pues que nos lo manden a nuestro correo, mihistoria3fp@gmail.com. Y pues agradecerles a ti y a todos otra vez. Y pues adelante, caminantes. Esperemos que haya una segunda parte y que nos digan ahí. No, y que lo compartan, que compartan el video, porque la verdad es que si quieren, ahora sí que pase un mal rato a alguno de sus enemigos, compártanle nuestro video para que lo pueda leer. Y antes de irnos, pues la recomendación de la noche, Gabriel, y en la recomendación de la noche ahora hablando de libros prohibidos y de situaciones así medias macabras, pues también no hay que olvidar que hay un libro muy famoso que se llama El Necronomicon, y este libro viene en una película que se llama Evil Dead o Posesión del Diablo o algo así se llama en español, de los 80s, donde hay un tipo que se corta una mano y se pone una sierra. Yo creo que todos reconocen esa escena del tipo con la sierra en la mano. Y es una película de culto, es una película bastante buena. Véanla, se llama Evil Dead, pero la trama gira alrededor del Necronomicon. Entonces hay que recordar que también es un libro oscuro que lo relata muy bien Lovecraft en una de sus novelas, y que Aleister Crowley también estaba muy involucrado con eso. Pero pues bueno, Gabriel, les dejo ahí Evil Dead, la primera obviamente porque hay varias, pero la primerita de los 80s, ahí se los dejo. Y pues bueno, agradecerte, Gabriel, agradecerle a todos nuevamente. Nos vemos en el siguiente capítulo y como les digo cada noche, todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no. Tercera frecuencia.